yo comencé, te dije que la primera vez no sentí nada, pero cuando ese muchacho me invita, entonces ya yo sé, él decía, mira, y esta es especial, esta es punto rojo. Y yo le dije, ¿qué diferencia tiene el punto rojo de la otra? Dice, que el punto rojo te da una nota grandísima. Comenzó a explicarte cada una de ellas. Entonces yo dije, wow, pues yo quiero. Entonces me dijo, ¿y tú quieres que te dé fuerte? Yo le dije, sí. Dice, pues después de eso tú te tomas un refresco rojo. Y yo, ok. Bienvenidos a su espacio Sillón Azul. Qué chévere, tenemos esta chulísima entrega nueva vez y muy felices porque ustedes están ahí disfrutando de todo este contenido que estamos preparando para ustedes. Señores, que sea de mucha bendición y qué bueno que están aquí. Bueno, y sin más preámbulos, les cuento que tenemos toda una historia maravillosa. Una historia tipo película, porque hay drama, hay muchísimas emociones, pero sobre todo la intervención del Dios viviente. Y con todos ustedes les presentamos a una adoradora, líder que el Señor ha usado al transcurrir toda su vida. Y ella es Rosa Fortunato. ¡Un aplauso! Rosa, bienvenida a este segmento Sillón Azul. Qué bendición tenerte. ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien. Aleluya. Por la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Rosa, qué grato honor que podemos disfrutar contigo tu historia y que de una manera diferente podemos llevar un mensaje a todas aquellas mujeres, a todas aquellas personas que ven su vida como un estado fallido y entienden que no hay ningún tipo de solución, mas sin embargo, Dios siempre está ahí. Amén. Presto a escuchar a aquel corazón que simplemente le reconoce como Dios, le busca en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, así es. De verdad, me sorprende cada día más la maravilla del Señor, lo que el Señor hace a través de su palabra, a través de su misericordia, porque bastante misericordia que tiene el Señor con nosotros, porque siendo nosotros inmerecedores de la salvación, una salvación tan hermosa, el Señor nos las brinda gratuitamente. Y nosotros tenemos que ser más que bienaventurados y agradecidos de lo que el Señor nos ofrece. Por eso estoy aquí sentada en el sillón azul. Porque por la misericordia de Dios, porque si no hubiese sido por su misericordia, yo no hubiese existido. Y hoy celebramos esa misericordia. Amén, así es. Rosa, de inmediato queremos hacerte ciertas preguntas. Y es que yo estaba pensando, Dios mío, pero yo le hago las preguntas casi igualitas a todas las personas que tienen el honor de estar aquí. Pero es que es tan importante el inicio de cada ser humano, de cómo en sus inicios y el transcurrir ha fluido todo de una manera tan extraordinaria. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, bueno, yo tenía unos padres maravillosos, unos padres cuidadosos, con mucho cuidado de nosotras. Somos 2 hermanas. Y ellos siempre mantuvieron el cuidado de nosotros. Y nosotros estábamos en ese tiempo en buena posición. Mi papá trabajando, mi mamá tenía tienda, tenía salón de belleza. Es decir, que nosotros siempre estuvimos bien. En cuanto a la relación de padres e hijos, el que tenía más amor, el que demostraba más el amor era mi papá. Okay. Mi papá, y más conmigo. Yo era la luz de los ojos de mi papá. Como también mi papá era mi favorito. Yo quería y amaba a mi mamá, pero como a mi papá, no. Es que siempre hay uno como más flexible que el otro. Sí. Y esa es la gran forma
Sí. Y porque mi papá me demostraba más amor. Mi mamá, que yo recuerde, nunca me dio un beso. Que yo recuerde, nunca me dijo, bueno, ya al final, ya ella más mayor ya, me dijo que me amaba, pero en el principio, en mi niñez, no recuerdo que me haya dicho te amo. Pero a pesar de eso, ella pensaba como que el amor se demostraba, era como con el cuidado con esto, cuidado con lo otro y así por el estilo, no diciéndole una palabra de te amo. Pero mi niñez fue una niñez muy bonita, apartada, muy conservadora, porque yo conocí al Señor a la edad de 8 años. ¡Qué hermoso! Sí. Conocí al Señor a la edad de 8 años y asistíamos en la iglesia de que yo conocí al Señor porque mi mamá en ese tiempo se convirtió cuando yo tenía 8 años, mi hermana 7. Entonces, tú sabes que cuando los padres, por ejemplo, si mi mamá se convirtió y iba para la iglesia, agarraba a los muchachos para la iglesia también. Okay. ¿Entiendes? Eso es ahora yo veo que hay muchos padres que niños pequeñitos que le dicen, las madres le dicen, vamos para la iglesia, ay no, yo no voy para allá, y las madres lo dejan. Antes no. Mi mamá decía, vamos para la iglesia, y para la iglesia íbamos, quisiéramos o no quisiéramos. Entonces, desde esa edad yo conocí al Señor. Cuando te digo que tuve una infancia apartada, era porque mi mamá no nos dejaba juntarnos con nadie. Okay. Mi hermana y yo solamente. Si queríamos ir donde una amiguita, ella decía, mira, van a ir donde esa amiguita que tú dices que quedaba como a 3 casas de mi casa, y decía, tienen 15 minutos. A los 15 minutos no teníamos que estar allí en la casa de nuevo. Pero a pesar de eso, yo quería curiosear, yo quería conocer, yo quería saber, ¿entiendes? Yo nací y me crié en Villajuana. Ok, entiendo. Tú sabes, Villajuana antes era un barrio muy caliente. Y yo veía a los tigres del barrio que a veces peleaban machete y que decían, mira cómo va con... Eso es fumado de droga que va. Y yo quería conocer, Dios mío. Veía eso, yo como que ese mundo me llamaba la atención. ¿Te despertó la curiosidad? Sí, mucha curiosidad. Pero estaba con mi mamá en la iglesia. Uh-huh. Inclusive preparamos en una máquina de coser que mi mamá tenía. Ese era, dije, el púlpito. Y yo me ponía detrás de la máquina de coser y dirigía el culto. Yo cantaba el devocional, el cultural y predicaba también. Y la única que recogía las ofrendas era mi hermanita, mi hermana. Te digo. La ponía ella a recoger las ofrendas, pero yo hacía todo. Okay. Pero estuve yendo a la iglesia hasta los 16 años. Porque resulta que de la iglesia donde nosotros nacimos espiritualmente, nacimos en el Evangelio, pues mi mamá, porque se mudó para otro lugar, cambió de iglesia. Entonces nosotros nacimos en el Templo Evangélico Central, que no recuerdo si esa iglesia era adventista o es adventista o es una iglesia, no era, yo sé que pentecostal no era, porque lo que se cantaba eran himnos solemnes y así por el estilo. Ahí fui bautizada. Okay. Me bautizaron, pero a medida que fue pasando el tiempo, cuando mi mamá se mudó, entonces mami se cambió a la iglesia pentecostal. Bien. Ahí fue que yo conocí el fuego del Espíritu Santo. Bien. Fui bautizada en lenguas. ¿Pero eso fue antes de tus 16 años? Sí, antes de los 16 años. Ok. Eso fue a los 15 años.
recuerdo fue en un campamento de verano. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero habían cosas que se daban allá en la iglesia que yo me quedaba observando, y que tú sabes que no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen su pro y su contra. Sí, así es. Todas, porque no hay iglesia perfecta. Ajá. Pero yo veía cosas, tú sabes, como nueva creyente, más o menos, para decirte, hablarte claro, como nueva creyente, uno se imaginaba la perfección. El cielo. Sí, y no es así. Okay. Y surgieron ciertas cosas a los 16 años que me hizo descarriar. ¿Nos puedes compartir un poco de eso? Claro. Mi colegio quedaba cerca de la iglesia. Ajá. Es decir, los pastores, los miembros, era observando en todo tiempo. En el momento de educación física, pues yo tenía un kimono. Ajá. Y yo, para practicar voleibol, me ponía el pantalón de kimono y un t-shirt, una camiseta. Pues de la iglesia me vieron y fueron y le dijeron al pastor que yo usaba pantalones, que si yo qué. Y eso trajo, wow, un boom, una bomba. ¿Te afectó mucho emocionalmente? Sí. Y donde rebosó la copa, ajá, fue que una vez yo estaba en la casa y había un hermano de la iglesia que era de mucha confianza para nosotros. Un hermano de la iglesia. De la iglesia. Ajá. Él estaba haciendo un trabajo de poner los hierros de la casa. Ajá. Y él fue, mi mamá no estaba allá, mi mamá estaba en la tienda que mi mamá tenía, y yo estoy fregando en la cocina. Él llegó, yo usé la confianza de decirle a él, ay, tú puedes medirme, a ver cuánto yo mido. Y él lo que hizo fue que me tocó delante y me tocó detrás. Y a mí me dio eso una vergüenza tan grande. ¿Se lo dijiste a tu madre cuando llegó? Sí, se lo dije. ¿Y cuál fue su reacción? Molesta. Y me dijo que iba a hablar con el pastor. Y me dijo que hablara con el pastor y con los diáconos. Pero que yo inmediatamente me mandé corriendo y me metí debajo de la cama en mi habitación y me cerré. Y hasta que mi mamá no llegó a las 6 de la tarde, yo no salí de ahí. Entonces después yo le comenté a mi mamá, y efectivamente mami hizo lo que me dijo, habló con el pastor y con los diáconos, pero no sabes qué pasó. A ver. En vez de ponerlo en disciplina a él, me pusieron en disciplina a mí. ¿Por qué fuiste tú la culpable de que él hiciera eso? Porque ellos dicen que yo lo provoqué. Que yo lo provoqué en la casa. Yo quiero detener esta entrevista. ¿Cómo así? Sí. ¿En verdad? Sí. Y eso provocó que yo me descarriara. Que me descarriara. Te voy a hablar la palabra específica, exacta. Sí, que me descarriara. Claro. Porque hay personas que se apartan y hay otros que se descarrían. El que se aparta sigue con el temor a Dios, pero el que se descarría pierde el temor. Pierde el temor, respeto. Sí. Y me descarrié, eso fue a los 16 años. Y yo dije, pero si esto es aquí en el Evangelio, pero es mejor uno estar en el mundo. Y eso me llevó al mundo, me llevó a salir del Evangelio, a descarriarme. Entonces, pero yo no le daba a entender a mi mamá que estaba descarriada. Para mi mamá yo seguía en el Evangelio. Entonces tú seguías yendo a la iglesia aunque estabas interiormente descartando a Dios y a todo lo que tuviera que ver con él.
seguía visitando la iglesia porque es como te digo, antes cuando la mamá decía, voy para la iglesia, vamos para la iglesia, tú tenías un cantazo ahí. Ajá, vamos para la iglesia. Entonces yo seguía yendo a la iglesia, pero entonces le hablaba mentiras a mi mamá. Mira, tengo que hacer un trabajo, que tenemos que ir para el Centro Olímpico para ver el paisaje, qué sé yo qué. Una excusa. Y ahí me llevaba los pantalones, me llevaba maquillaje, por allá me maquillaba, me ponía pantalones y todo lo demás. Y en el liceo donde estábamos, mi hermana y yo seguía yendo a la iglesia, seguía visitando la iglesia, pero ahí pude conocer la marihuana. Oh. Sí. ¿Cómo fue esa presentación de la señora marihuana? Había un muchacho que vivía detrás de la casa donde vivíamos, es decir, en el patio. Tú sabes que esas casas de Villajuana, la casa están delante, pero en el patio trae muchas viviendas y otras viviendas. Uno de los muchachos, ese muchacho vivía en una de esas viviendas y él sonaba y yo escuchaba que decían, ay, fulano consume droga, ay, fulano, cuidado con fulanito, que mira que es un tigre. Entonces todo eso yo lo veía y me llamaba la atención porque quería conocer. ¿A qué edad fue eso? Yo comencé a tener esa curiosidad desde los 15 años. Desde los 15 años. ¿Y cuándo comenzaste a experimentarla? Comencé a experimentar lo de la droga a los 16 años. Después, o sea, un año después. Claro. Después que en mi interior, Rosa habla con Rosa y dice, ya yo no soy más cristiana, ya yo no voy a seguir más a Cristo, porque si esos son los evangélicos aquí dentro, entonces mejor estoy fuera. Pero no le decía a nada a mi mamá, pero mi mamá veía ya la conducta mía. Y mi mamá me pegaba fuerte. A veces yo le decía que iba para un lugar y era para el malecón con mi hermana. Entonces involucraba a mi hermana y nos íbamos para el malecón. Allá en el malecón hasta tomábamos cerveza y de todo y así. En fin, de que ya yo comencé como wow a curiosear en las cosas de allá afuera. Porque como yo no había experimentado esa vida, mis padres me estudiaba en buenos colegios, me inculcaron buena educación desde mi niñez, me fueron inculcándome, es decir, como dice la palabra, instruye al niño en mi camino y aun cuando viejo no se apartará de él. Mi mamá se encargó de eso. Cuando tu madre vio que tuviste un cambio drástico en el que ella, entiendo, al no comprenderlo, no tuvo el mejor manejo y actuó como ella entendía, sea castigándote, sea pegándote, más, ¿dónde estaba papá? Muy buena pregunta. Resulta que mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 15 años y yo amaba tanto a mi papá que yo no asimilaba todo eso. Me trabajó. Yo no asimilaba de que mi mamá y mi papá pudieron haberse separado. Ajá. Porque como yo la amaba tanto, yo veía a mi papá como un santo. Yo veía a mi papá porque era el que me brindaba amor. No era que mi mamá no me daba amor, sí, pero no me lo demostraba con un abrazo, con una palabrita, no. Mi mamá, yo sabía que me amaba, por lo que ella me decía, no hagas esto, ¿tú entiendes? Que no quería, exactamente. Pero el que fluía con palabras bonitas y con abrazos era mi papá. Entonces, al mi papá y mi mamá separarse, entonces, pero te voy a decir algo que provocó la separación de mi mamá y de mi papá. Okay. Lo que provocó que mi mamá y mi papá se separaran fue un desliz que papi tuvo en la calle con una muchacha. Y producto de eso, tengo un hermano, mi hermano varón. Nosotros de padre y madre somos 2 hermanas, pero ese muchacho, ese hombre ya,
es el único varón. Entonces esa fue la razón por la cual mi mamá y mi papá se separaron. Pero, escucha esto. Mi mamá y mi papá se separaron. Papi le dijo a mami, oye, yo tengo un niño en la calle con una muchacha, que si yo qué. Y mi mamá también, mi mamá era muy un detective privado. Y mi mamá investigó eso y lo enfrentó a mi papá y mi papá le dijo que sí. Entonces, papi lo que le pidió a mi mamá fue, como esa muchacha trabajaba en un cabaret, papi lo que le dijo a mami fue, yo quiero traer el niño para acá, porque ella misma me lo pidió. Entonces mi mamá le dijo a mi papá, ok, no hay problemas, tú traes el niño, pero te vas tú. Entonces mi mamá y mi papá se separaron, mami votó a papi y se quedó con el niño. Pero la madre de ese niño comparativamente era yo. Porque desde que ese niño llegó a mi casa, yo le tomé muchísimo amor. Y más yo sabiendo que era mi hermanito. Yo le lavaba sus pañales, yo lo atendía, el niño se enfermaba, con la que arrancaba para el médico con el niño era yo, mi papá y yo. Mi mamá también lo hacía, pero mayormente era yo, porque yo lo sentía como no había tenido hermano, nada más éramos mi hermana y yo, y ya nosotras grandecitas como de 13 años, pues al llegar este varón, yo lo amé desde el principio. Entonces ese fue lo que provocó que mi papi y mami se separaran. Okay. Pero mami fue echando hacia adelante, mi mamá, sin mi papá, fue echándose adelante, echándonos a nosotros, empujándonos en el ministerio no en el ministerio, sino empujándonos a que nosotros tuviéramos una relación con lo que es el evangelio, el conocimiento de lo que es el evangelio, de lo que es seguir a Cristo. Y aprendí mucho y le doy gracias al Señor porque mi mamá se preocupó por eso. Mi mamá cumplió lo que dice la palabra, instruye al niño en mi camino y aun cuando viejo no se apartará de él, porque fíjate dónde yo estoy. Si no hubiese sido por eso, ¿dónde estuviera yo? Entonces, Caroline, continúo diciéndote que yo fui conociendo, fui metiéndome en ese mundo, pero visualmente y escondida que experimenté ese día en el liceo, la primera vez que consumí marihuana fue en el liceo. Ese muchacho yo lo vi y le dije, oye, ¿y es verdad que tú consumes droga? Y él dijo, sí, marihuana. ¿Tú quieres probar? Yo le dije, sí. Y mi hermana, porque mi hermana se llevaba mucho de mí, y nos fuimos para la azotea del liceo. Pero yo lo hice y no sentí nada. A lo mejor era porque no tenía la experiencia de cómo inhalarla. No sentí nada. Pero después, con el tiempo, nosotros nos mudamos de Villa Juana para un lugar donde le dicen Guaricanos de Villamella. Los guaricanos. Mi mamá compró un solar allí y ella estaba construyendo. En ese entonces, mami, como pudo, nos tuvimos que mudar a la casa porque ya mi mamá no iba a seguir pagando casa habiendo comprado un solar y que estaba construyendo. Ella dice, bueno, hay que construir algo ahí para meternos ahí. Y nos fuimos, antes de ella terminar esa casa, antes de terminar el cuartito, nos fuimos para la casa de una amiga de ella, que vivía allá mismo en Los Guaricanos.
Pero ahí yo me escapaba y le decía, voy para el barrio. Ya ahí tengo yo 17 años. 17 años. Sí, 17 años. Pues a los 17 años, recién cumplido, creo que eran los 17 años, ya yo me voy para el barrio. Pero ya yo levantaba el pañito de la tienda de mi mamá y tomaba dinero y lo guardaba. Y me lo llevaba para el barrio y en el barrio alquilaba pasola. En Villajuana, sí, iba donde alquilaban pasola. Que ya desde ahí ya comencé yo, oye, a experimentar todo ese mundo tan complicado, tan bajo, y de tigueraje, seguro. porque ya eso son cosas óyeme, yo conocí al Señor, pero ya yo tenía todo como, ya, no me importa nada, no me importa nada. Entonces levantaba el pañito de mi mamá, le cogía dinero y me iba a alquilar pasola para Villajuana. Pero la pasola la usabas, ¿hacia dónde te dirigías? Dando vueltas, donde quiera. Andando. Donde quiera. ¿Ibas sola? ¿Ibas con tu hermana? ¿Amigas? Con una amiga. Yo tenía una amiga. Yo cuando iba a Villajuana, pues yo me quedaba en la casa de una amiga que vivía como al frente de donde nosotros vivíamos. Uh-huh. Y ahí siempre era una bebedera, siempre era un musicón. Y ahí era que yo estaba envuelta en eso. Resulta que estando yo ahí, no estando en mi casa que iba para Villajuana, mi mamá me llama, me dice, Rosa, yo quiero que tú vayas con fulano a la casa del Rosal, a donde el muchacho me tocó. Oh, Dios mío. Porque quiero que le muestre los gabinetes para así él tome el modelo para yo poner los gabinetes aquí en la casa. Espera, después de tu madre saber que tú viviste esa experiencia, ¿ella volvió a contratarlo a él? No él mismo, a otro muchacho. Ah, ok. ¿Pero vivía en la misma zona que la otra persona? No, era de la misma iglesia. Ok. De la misma iglesia, por eso me dijo, yo quiero que tú vayas a buscarlo, él te va a estar esperando en donde fulana. Entonces ustedes se junten ahí para que tú lo lleves, para que él vea el modelo de los gabinetes y venga, me haga los gabinetes de aquí de la casa. Uh-huh. Yo dije, ok. Él tenía un motorcito. Entonces fuimos al Rosal, por cierto, el Rosal, Urbanización El Rosal. Uh-huh. Fuimos y cuando veníamos saliendo, que él chequeó los gabinetes, no, ya yo sé cómo son los gabinetes. Cuando veníamos saliendo, él viene diciéndome, Rosa, pero ¿por qué tú te fuiste al mundo, mi hija? Vuelve a los pies del Señor. Y yo iba pensando detrás de él, pero ya me está cansando, ya viene con lo mismo, hablándome que ya que vuelva, no voy a volver nada. Y él me decía, ¿por qué es que tú no sabes en el momento que Cristo venga? Y yo, ¿qué Cristo va a venir ahora? Yo decía, tú pensaba todo eso. Y decía, o que la muerte te pueda sorprender. Y yo decía, ¿qué? Muerte ni muerte. Y yo le decía, ay, sí, es verdad, yo voy a volver. Y por dentro de mí decía, ¿qué? Voy a volver, no voy a volver nada. Un rechazo total. Pero cuando él me dejó, uh-huh, yo me fui a alquilar la pasola. Y ese mismo día tuve un accidente. Oh, qué sorpresa. Un accidente que casi me cuesta la vida. Si no hubiese sido por la misericordia y por el propósito que Dios tenía conmigo, pues yo me voy. Porque en ese accidente todos los golpes fueron aquí en la cabeza. Aquí tengo las marcas. Dios mío. De ese accidente todavía tengo este brazo que está torcido. Ese accidente me dañó la columna, que duré como 3 meses en sillas de ruedas. Esa fue la primera oportunidad que el Señor me dio para yo regresar a los caminos de Él. Y yo no lo hice. Pero ese accidente
los médicos le dijeron a mi mamá, mire señora, su hija no creo que se salve. Y si en dado caso por un milagro se salva, va a quedar loca. Mi mamá no recibió esa palabra. Mi mamá se aferró todo el tiempo en la misericordia del Señor y de que había un propósito conmigo. Y mami dijo, yo no recibo eso, yo reprendo eso en el nombre de Jesús, según lo que ella me contó. Y la gloria sea para Dios. Mírame dónde estoy. Estoy completamente loca, pero loca por el Señor. Pero esa fue la primera vez que el Señor me dio la oportunidad. Fue algo increíble que a pocos minutos de ese muchacho estar diciéndome todas esas cosas y diciéndome, motivándome para que yo vuelva a los caminos del Señor, me sucedió eso. Sí. Y una vez que te recuperas del accidente, ¿llegó ese momento en el que quisiste retroceder a Dios? No. O mejor dicho, ¿avanzar hacia Dios? No. Ahí fue que el enemigo me tomó y como te digo, me dio más duro, más fuerte. Tú sabes que la palabra dice que cuando los demonios encuentran la casa limpia, los que estaban vuelven, porque la encontraron limpia, vuelven. Y no vuelven solos. Ellos con 7 más. En coro que yo ando. Sí. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces yo me di más fuerte. Porque en mi recuperación del accidente, yo fumaba. Me iba para un río que había en Guaricano con otra muchacha, una amiga porque conseguí por ahí. Me llevaba mis cigarrillos, fumaba. ¿Cuántas sustancias consumiste además de...? Pastillas, hacía té, y lo único que yo no hice nunca, Okay. le tenía pavor a eso, pero enciendo drogas, usé, creo que pope que le dicen, el aceitito usé ese, cheese. ¿Qué hiciste para poder conseguir un tipo de droga X que de una manera u otra hubieses pensado, wow, yo haciendo esto? Bueno, yo quiero llegarte a ese punto, porque para yo explicarte bien el por qué yo llegué ahí. El transcurrir del tiempo, de que yo fui cada día más, como se dice en dominicano, desacatándome, ya cuando ya yo fumaba cigarrillos, pues ya llegó un momento en que una persona en Guaricano me dijo, vamos a fumar marihuana, y ya yo comencé a marihuana, y ya yo sentía la reacción de la marihuana. Nos mencionaste que habías tenido la experiencia de que probaste diferentes tipos de drogas. ¿Qué te llevó a probar esas diferentes drogas? ¿Cómo llegaste ahí? La curiosidad, porque después que yo comencé a consumir marihuana, antes de esa pregunta que tú me estás haciendo, es muy interesante, porque lo que te voy a contar ahora te va a dar la respuesta. De ahí depende, esa es la raíz. Después que yo comienzo a consumir marihuana, yo comencé
Te dije que la primera vez no sentí nada, pero cuando ese muchacho me invita, entonces ya yo sé. Él decía, mira, y esta es especial, esta es punto rojo. Y yo le dije, ¿qué diferencia tiene la punto rojo de la otra? Dice, vos que la punto rojo te da una nota grandísima. Comenzó a explicar cada una de esas. Entonces yo dije, wow, pues yo quiero. Entonces me dijo, ¿y tú quieres que te dé fuerte? Yo le dije, sí. Dice, pues después de eso tú te tomas un refresco rojo. Y yo, ok. Pues fuimos, fumamos. Yo cuando terminamos de fumar, ya yo siento como que, wow, me estoy sintiendo como el efecto, pero yo dije, pero yo quiero que me dé más fuerte. Entonces fuimos un colmadito, él pide una cerveza y yo pido un refresco rojo. Ok. Como él me dijo. Ya. Efectivamente, después de consumir el azúcar, el dulce, entonces como que ella dijo, ¡buf! Me chocó. Entonces yo subo a la casa de una señora amiga mía que tenía por costumbre ir allá, y ahí comienzo como a delirar. Inclusive fue tanto así el efecto que me dio eso que yo me iba a tirar de una segunda planta. Porque tenía muchas incoherencias. En un momento me reía, en otro momento lloraba. Me daba deseo de comer mucho, pero entonces a veces decía no, hablaba cosas incoherentes, pero ya yo entendía que eso era producto y efecto de la misma droga. Pero ahí continué, ¿no? Al día siguiente me dijeron, pero tú hiciste esto y esto y esto y esto. ¿Qué sucede? Que esa misma noche, al verme así, en esa forma que nunca me habían visto, porque ya yo había fumado, pero no era el mismo tipo de droga. Esta como que fue muy fuerte. Entonces me llevaron donde mi mamá. Y le dieron a mi mamá, recuerdo que le dijeron a mi mamá, mire, ella está como que es un ser que tiene dentro, como que está montada. Y le dijeron a mi mamá, pero yo sabía que era lo que me pasaba, yo sabía que era el efecto de la droga. Y cuando me pusieron enfrente de mi mamá, yo solamente escuché que mi mamá dijo, Señor te reprenda, diablo, suéltala. Entonces ahí me comenzó una manifestación como de un demonio. Se manifestó ese demonio en mí. Y me cuenta mi mamá que yo me transformé y que yo me doblé y que decía cosas que como que yo me la voy a llevar, que yo la quiero para mí. Me cuenta mi mamá. Entonces, yo nada. Mi mamá al día siguiente me dice, yo sé que era lo que tú tenías. Yo sé que era lo que tú tenías. Y mi mamá sufría mucho. Mi mamá lloraba mucho. Pero mi mamá era una mujer tan espiritual, tan de Dios, que mi mamá vivía orando todo el tiempo. Y me decía, Rosa, vuelve a los caminos del Señor. ¿Pero qué va? Yo entiendo de que va a sonar un poquito como no poco espiritual lo que voy a decir. Pero todas las cosas que a mí me acontecieron, yo pienso que era necesario que acontecieran. Era necesario pasar por Samaria. Era necesario. A pesar de que fueron muchas las cosas que a medida de que yo vaya narrando el testimonio, tú vas a conocer. Pero yo pienso que era necesario, porque para que mi palabra tenga peso hoy en día, para hablarle a esas mujeres que quizás están pasando por lo mismo que yo pasé, o no han pasado, y yo con esta palabra que estoy... Para advertirles, o para redarguirles, para fortalecerlas. Amén. Entonces mi opinión es que es necesario. Es necesario.
Bueno, señores, seguimos en Sillón Azul con nuestra líder y adoradora Rosa Fortunato. Así que no le muevan, vamos un poquito a la pausa y regresamos.